Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Hoy miércoles, estamos aquí preparándonos para compartir con ustedes, mis hermanos y amigos, un estudio más de la palabra del Señor. Este es vuestro hermano Frank Benítez, que le dice buenos días. Quiero, amados hermanos, en este día compartir un estudio más de la palabra de Dios. Espero que todos, ¿verdad?, se encuentren bien en esta madrugada, listos para activarnos, bien sea en lo espiritual. Siempre tiene que ser en lo espiritual lo primero. La prioridad número uno es esa, que nosotros permanezcamos siempre arraigados de nuestro Señor Jesucristo. Hablar con Él, leer y estudiar su palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ahí está la palabra de Dios es la que nos mantiene vivos, espiritualmente hablando, nos mantiene vivos para Él, porque vivimos para Él. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como si fuese para Él, agradarlo a Él siempre, en todo. Yo quiero, amados hermanos, hablar hoy sobre un tema que lleva como título gozo. Gozo. ¿Tienes el gozo del Señor? Gálatas capítulo 5. Vamos a ir ahí a Gálatas, el capítulo número 5. En esta madrugada les envío un saludo a todos. Tengo mi taza de café. Espero que usted también tenga la suya a su lado. Si está manejando, si está en el hogar, si está en su oficina, donde quiera que se encuentre. Tenga su tacita de café, tenga su Biblia, tenga su diccionario. Este es un diccionario que yo siempre recomiendo, un diccionario expositivo. Trate de conseguir este diccionario, amén. Un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo, de el hermano Vin, amén, el hermano Vin. Y también tenga su marcador, sus bolígrafos, tenga su libreta para que pueda tomar nota. Amados, el estudio de la palabra es bien importante. Recuerdo que cuando yo primeramente, mis primeros días, perdón, mis primeros días, semanas, meses, cuando recibí al Señor como mi Salvador personal, amén, eso fue para mí algo, diría, extraño para mí, extraño, porque nunca había sentido, no quiero usar la palabra experimentado, sentido un gozo, una alegría
que yo mismo no podía explicar. Anterior a eso, yo no conocía lo que era el gozo del Señor. Yo no lo conocía. El gozo que yo tenía era un gozo efímero. Un gozo que, mire, pasaba. Usaba la droga que usaba, la cervecita, el baile, el vacilón, la calle. Pero todo eso en realidad no producía gozo. Y mucho menos el gozo que nos da el Señor a nosotros. Yo quiero hablar sobre esa palabra hoy, la palabra gozo, G-O-Z-O, gozo. Y esta es la primera parte de este estudio. Amén. La primera parte. Vamos a ver cuánto podemos, ¿verdad? Leer aquí, o mejor dicho, ofrecerle a ustedes. En Gálatas el capítulo 5. Vamos allí. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder nuevamente, Señor, abrir la Biblia, tu palabra. Amén. Señor, nos proponemos en este momento estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, tu respaldo. Te pedimos tu sabiduría, el entendimiento de tu palabra, de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta madrugada. Yo te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. El versículo 22 en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a darle lectura. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los cristianos allí, dice, mas el fruto del Espíritu es, esto es enfático, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Una de las características de la vida en Cristo es que está llena de gozo. Llena de gozo. El gozo cristiano se presenta en la palabra de Dios como algo, amados hermanos, que está reservado para la eternidad, sino como una realidad actual. De ahí imperativos a estar gozosos. Estad siempre gozosos. Eso es un imperativo. Tales como gozaos y alegraos. Allá en Mateo 5:12 lo dice en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a mirarlo, y el versículo 12 lo dice allí Mateo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso le dice Mateo ahí. Por lo demás, hermanos, oiga, aleluya, gozaos en el Señor, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Segunda de Corintios 13:11. ¿Cómo presenta la Biblia el gozo cristiano? ¿Cómo lo presenta? Mira, hermano, el gozo inseparable del Espíritu Santo. El gozo cristiano se presenta en el Nuevo Testamento como algo inseparable. Yo quiero que usted le preste atención a eso. Que el gozo cristiano se presenta en el Nuevo Testamento como algo inseparable del Espíritu Santo. Inseparable. Dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14:17. Con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Los versículos que he mencionado, amados hermanos, son versículos que hablan de gozo. Amén. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos lo dice. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 52, nos dice claramente eso, que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Y yo le pregunto a ustedes, estás tú, amén, lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo? Muchas veces se piensa que la persona espiritual debe ser austera, llevando siempre un rostro adusto. Sin embargo, oiga, si tiene el Espíritu Santo, si esa persona tiene el Espíritu Santo, será una persona llena de gozo. Llena de gozo. ¿De qué gozo yo estoy hablando? Estoy hablando del gozo que está relacionado con el Señor Jesucristo. El gozo cristiano no solo se presenta como algo inseparable al Espíritu Santo, sino también íntimamente, oiga, ligado al Señor Jesucristo. El gozo del creyente no es otra cosa más que el gozo del Señor Jesús, el cual le ha sido, oiga, comunicado. Estas cosas, dice la Biblia, os he hablado, oiga, para que mi gozo, aleluya, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde está eso? En Juan, el Evangelio según San Juan 15:11. Dice en Juan 17:13, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aleluya. Usted está viendo la relación que hay. Amén. Está viendo que el gozo se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Está ligado, hermano. No puede estar desligado del creyente. Regocijaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor. Filipenses 3:1. Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Siempre. Tenemos que estar gozosos siempre. Aleluya. Y no es simplemente un gozo externo, hermano. Ese gozo es un gozo interno. Aleluya. Una paz interna. Aleluya. El énfasis dado en los pasajes anteriores que hemos dado cita
al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo con relación al gozo. Oiga, Espíritu Santo y Jesucristo, nuestro Señor amado, indica que este es diferente a la alegría del mundo. Yo creía que yo tenía alegría, pero no es la misma. Yo tenía alegría, pero no es la misma. No. Indica que este es diferente a la alegría del mundo, la cual es producto de los placeres pecaminosos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O solamente yo? Mi hermano, la alegría que yo tenía no era igual a la alegría, al gozo que Cristo da, que el Espíritu da. Era una alegría pecaminosa. Era una alegría producto de los placeres pecaminosos. Es un gozo distinto que desciende del cielo. Aleluya. Y que no asciende del mundo. Es un gozo que solo puede experimentar los redimidos. Los redimidos son los únicos que pueden experimentar ese gozo. Aleluya. Por ser del Señor, nadie lo puede arrebatar. Dice, y se gozará vuestro corazón. Aleluya. Y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo del Señor, el gozo que te da el Espíritu Santo, nadie te lo puede quitar. Nadie. Juan 16:22. Tome nota, póngalo ahí en su libreta. Subraye ese versículo en su espíritu. Subraye todos estos versículos que he mencionado en su espíritu. Subráyelos en su espíritu, hermano. Subráyelos en vuestro espíritu. Amados, el gozo cristiano prevalece a pesar de las tribulaciones. Tiene que prevalecer. Prevalece. De no ser así, la palabra no lo dijese, no lo dijera. Una de las características especiales del gozo cristiano, escuche, es que prevalece a pesar de las tribulaciones. Es una de las características, número uno, esa. Que prevalece a pesar de las tribulaciones, prevalece a pesar de la enfermedad, prevalece a pesar de los problemas, de las circunstancias que podamos estar viviendo o confrontando. Escuche lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Haciendo qué? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estaban en tribulación, hermano. ¿Y cómo recibieron la palabra? Dice que la recibieron en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Hermanos míos, aleluya, aleluya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Como entristecidos, mas siempre gozosos. El apóstol Pablo, aleluya, aleluya. Oiga, como entristecidos, mas siempre, aleluya, gozosos. Segunda de Corintios 6:10. Ahora me gozo, aleluya. Oiga, este es el apóstol Pablo, es tremendo. Este hombre era tremendo. Usted sabe lo que pasó, Pablo, lo que sufrió ese hombre. ¿Ah? Ahora
ahora me gozo, dice él, ahora, término presente, en sus tribulaciones, hermano. Ahora me gozo en lo que, oiga, padezco por ustedes. Ahora me gozo, aleluya, en lo que padezco, oiga, por vosotros. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Subráyelo en vuestro espíritu, hermano. Quédese con eso, hermano. Uno de los pasajes más sobresalientes en el Nuevo Testamento respecto al gozo de lo que estamos hablando esta madrugada, al gozo cristiano, a pesar de las tribulaciones, es aquel donde, oiga, se narra la ocasión cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía de Pisidia. A pesar, oiga, de la severa persecución, los discípulos, oiga, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mira, hermano, vamos a Hechos 13:52. Tengo que leer eso. Hechos 13:52. Hechos 13:52. Mire, vamos a leerlo. El versículo 52 de Hechos capítulo 13. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿quién te puede quitar eso, hermano? No permitas que nadie ni nada te quite el gozo. Otro pasaje es cuando los apóstoles, después de haber sido azotados, oiga, ay Señor, hermano Benítez, pero usted me está diciendo a mí que si yo estoy sufriendo, yo tengo que estar gozoso. Yo no te lo digo, te lo dice la palabra, te lo dice la Biblia. Otro pasaje es cuando los apóstoles, después de haber sido azotados, salieron de la presencia del concilio, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? El nombre de Jesús. Salieron de la presencia del concilio gozosos. No alegres, gozosos. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y vamos a entrar en la segunda parte. Pero la conclusión de la primera parte dice lo siguiente, que hay una información muy interesante respecto a cartas escritas por cristianos de la iglesia primitiva, encontrándose en medio del dolor, pero que sin embargo evidenciaron tener el gozo del Señor. Una de ellas dice así: en un rincón oscuro he encontrado alegría. En un lugar de amargura y muerte he encontrado descanso. Mientras otros lloran, he encontrado risa. Mientras otros temen, he encontrado fortaleza. ¿Quién creería que en un estado de miseria he tenido gran placer? Que en un rincón solitario y oscuro he tenido una gloriosa compañía, y en las duras ataduras perfecta paz. Todas estas cosas Jesús me ha dado. Él está conmigo, me consuela y me llena de gozo, me quita la amargura y llena con fortaleza y consolación. ¿Es este el gozo que tú tienes en tu vida?
¿Es este el gozo que tú tienes en tu vida? ¿Podrías decirlo? Vayamos a la segunda parte de este estudio sobre el gozo. Gálatas 5, 22, el mismo versículo que leímos en el comienzo. Amén. Gálatas 5, 22. Vamos allí. Dice el apóstol Pablo: dice él, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En el estudio que acabamos de compartir, la primera parte, pudimos ver el gozo, que el gozo es una cualidad de la vida cristiana. Pudimos ver que el Señor ordena a su pueblo a tener gozo. Es una orden. Consideramos también que ser espiritual no significa andar con un rostro adusto y un carácter austero. Usted ha visto las personas, ¿verdad? Así. Un rostro adusto. No sonríen. No se le ve el gozo del Señor, del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca del gozo cristiano? Vamos a ver, porque nos dice mucho. El gozo cristiano es todo lo opuesto a la tristeza. Es todo lo opuesto a la vergüenza. Es todo lo opuesto al duelo, el lamento y el temor. En los siguientes pasajes bíblicos se presenta el gozo cristiano como lo opuesto a la tristeza. Vamos a ver. Dice el Evangelio según San Juan 16:22. Subráyelo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Y nadie, oiga, y nadie os quitará vuestro gozo. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 22. En 2 de Corintios 2:3 dice lo siguiente: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, oiga, de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. 2 de Corintios 2:3, perdón. Amados, el gozo es lo opuesto también a la tristeza. Oiga, es lo opuesto a la tristeza. Dice un texto en Santiago 4:9: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en ¿qué? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y vemos que también se presenta como lo contrario de llorar y lamentar. Dice el texto: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, oiga, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo 20. El gozo también es lo opuesto al temor, al miedo. Pero el ángel les dijo, escucha, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 2 versículo 10.
El gozo es lo opuesto de estar avergonzado. Oiga, mire lo que dice Lucas en su capítulo 13, versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13, 17. Mire, hermano, el gozo relacionado con la vida y ministerio de Cristo. Oiga, lo cual es una característica. Otra característica del gozo cristiano es que está íntimamente relacionado con la vida y ministerio de Cristo. Número 1, tome nota. Desde la anunciación de su nacimiento hecha por los ángeles hasta su ascensión, la vida y ministerio de Cristo, oiga, se presenta como un motivo de gozo. Cuando el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Cristo, les dijo: no temáis, oiga, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Lucas 2:10. Número 2, cuando los magos vinieron o vieron la estrella que señalaba el sitio donde Cristo nació, se regocijaron con muy grande gozo. Mateo 2:10. Número 3, los hechos de Cristo fueron causa de que la gente se regocijara, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13:17. Número 4, la presencia de Jesús como invitado a un hogar fue un motivo de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice el texto, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Lucas 19:6. ¿De quién habla ahí? Creo que usted sabe. Número 5. Su resurrección produjo gozo a las mujeres que encontraron la tumba vacía y a los apóstoles que se encontraron con el Cristo resucitado. Él vive, Él está vivo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Aleluya. Oh, santo. Gloria a Dios. Oiga, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, aleluya, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28:8. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús, ¿tienen algo de comer por ahí? Tengo hambre. Aleluya, el Cristo resucitado, santo. Lucas 24:41 lo dice. Y finalmente su ascensión hizo que los discípulos regresaran a Jerusalén con gozo. Aleluya. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Lucas 24:52. ¿Qué es el gozo, hermano? El gozo es la marca distintiva, oiga, de la iglesia primitiva. Y yo creo que esa debe ser la marca de la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos. Amén.
El gozo. El gozo debe ser, hermano. Hechos 2:26 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Después que el etíope fue bautizado, siguió gozoso, aleluya, su camino. Hechos 2:46. Aleluya. Después que, Hechos 8:39. Después que el etíope fue bautizado, siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. A pesar de la persecución en Antioquía, oiga, de Pisidia, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Mira, hermano, estos hermanos de la iglesia primitiva, los discípulos, hermano, no fue fácil. Pero en medio de la persecución, en medio de las acusaciones, en medio de los latigazos, óigame, vivían una vida llena de gozo. Nada les quitaba el gozo. ¿Y qué sucede hoy? Mira, hermano, ellos no eran diferentes a nosotros. Nosotros no somos diferentes a ellos. Cuando Pablo y Bernabé pasaron por Fenicia, mejor dicho, y Samaria, informando la conversión de los gentiles. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice que causaban gran gozo a todos los hermanos. Hechos 15:3. Esta marca distintiva, hermano, esto es una marca que distingue, hermano. Esta marca distintiva de la iglesia primitiva, ¿sabe qué? Resalta también por el hecho de que el gozo era el resultado normal. Aleluya. Era el resultado normal de las experiencias diarias que ellos tenían. Los creyentes apostólicos siempre tenían, oiga, un motivo para estar gozosos. Ustedes y yo tenemos un motivo para estar gozosos, hermanos. Aleluya. Tome nota, número 1. Así encontramos que tenían gozo por recibir el bautismo en agua. Hechos 8:39. Número 2. Por ver que otros eran obedientes a la fe. Romanos 16:19. Número 3. Por saber que la gente aceptaba el evangelio. Hechos 11:23, Hechos 13:48 y Hechos 15:3. Tome nota. Número 4, por la perseverancia de otros en la fe. Primera de Tesalonicenses 3:9 y segunda de Juan capítulo 4. Número 5, por ver que había armonía entre los hermanos. Alabado sea Dios. Aleluya. Filipenses 2:2 y Colosenses 2:5. Número 6, por creer en la experiencia cristiana. Filipenses 1:4 y 5. Número 7, porque sus nombres estaban escritos en el cielo. Eso trae, hermano, el gozo es algo que nosotros tenemos que, mire, hermano, tenemos que entenderlo. Y recordemos que es una orden, no es una sugerencia. El Señor no dice, les sugiero que estén gozosos. No. Gozaos siempre. Concluyo con esta segunda parte. Si uno estudia despacio,
con detenimiento, con cautela, todo lo que la Biblia dice acerca del gozo, hallará que es un don de Dios para todos sus hijos. Es un don de Dios. O sea, Dios quiere que su pueblo tenga gozo. Dios quiere que tú tengas gozo. Dios quiere que yo tenga gozo. Un ejemplo de esto son los escritos de Lucas, evangelio que lleva su nombre. Dice, y el libro de los Hechos. En el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, menciona el sustantivo gozo. ¿Cuántas veces? 8 veces. Y el verbo regocijar 12 veces. En el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas, gozo, la palabra gozo ocurre 5 veces y regocijar ocurre 7 veces. Y nosotros, ¿qué tanto nos regocijamos como hijos de Dios? Y ustedes, ¿qué tanto se regocijan como hijos de Dios? Hemos entrado a 41 minutos con 32 segundos en este estudio. Estamos vamos a entrar luego en la parte donde habla sobre la paz. Hemos cubierto ya lo del gozo. En el día de mañana, si Dios permite, entraremos en la palabra paz. Gálatas 5:22. Están todas esas palabras están ahí en este versículo, en el capítulo 5 y versículo 22 del libro de Gálatas. Así que mañana continuaremos con este hermoso estudio sobre el gozo, sobre la paz. Quiero leer Gálatas 5:22 nuevamente para terminar. Y amados hermanos, vaya usted leyendo también, estudiando lo que está en el video. Revise el video, tome nota, estudie esos versículos que hemos mencionado. Amén. Más el fruto del Espíritu, oiga, es un don. El gozo y la paz, todo esto es un don, son dones. Mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Vamos a estar mirando eso nuevamente. Mañana, si Dios permite, vamos a mirar paz. Paz. Amén. La paz se comunica por medio del Evangelio. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Este ha sido vuestro hermano y amigo, el hermano Frank Benítez, en su programa Conociendo y Siguiendo la Verdad. Dios le bendiga.